Muy buenas tardes. Vamos a reflejar todo el dolor que provoca esta guerra, el 12º día de la guerra entre Rusia y Ucrania, de la que es responsable buena parte del mundo, particularmente Estados Unidos y la OTAN. Pero los que mueren son ucranianos y rusos. Particularmente nos duelen, siempre es así, las muertes de los civiles que han quedado en el medio de esta circunstancia. Y aunque son muchos menos que en cualquier otra guerra que podamos pensar, de todas maneras, ya son demasiados para el peso que hay en el corazón frente a esta guerra. Aquí tienen a los civiles huyendo, tratando de encontrar un camino hacia la salvación, con sus hijos en brazos. Las fotografías de las víctimas ya también parten el corazón. Es algo que de la angustia ha llegado a convertirse en una verdadera hecatombe para lo que ocurre en materia de guerras, porque esta nos toca muy de cerca, porque habíamos perdido de vista las guerras así mostradas. Siempre las hay, permanentemente, pero nunca el mundo se había ocupado, desde Irak a esta parte, tan profusamente de la difusión de la guerra. Entonces tenemos estas imágenes de soldados y de civiles, estas casas incendiadas, estos edificios derrumbados, todo por lo que ha significado el pésimo cálculo hecho sobre las posibilidades de Ucrania frente a Rusia y por el horror del impulso que dieron a la guerra la OTAN y los Estados Unidos, que esa es la verdadera razón. Cada una de estas fotografías golpean el espíritu de cada uno de los ciudadanos sensibles en cualquier parte del mundo. Y por supuesto se sale inmediatamente a buscar las responsabilidades, que están repartidas de la manera que tratamos de decirles en este momento. Miren ustedes lo que son las imágenes de los subtes, con la gente esperando un tren que los esté llevando hacia la salvación definitiva, es decir, ser exiliados, y ya tenemos 1.700.000. Vamos a presentar estas imágenes de los subtes. Ahí están, hace días, algunos de ellos hace 10 días, porque no han conseguido subirse a los trenes que podrían marcar la salvación para ellos, pero particularmente para su familia. Miren cuántos chicos están allí en ese albergue transitorio que significa una estación de subte, el lugar donde se sienten un poco más protegidos y el sitio donde también aspiran a tomar algún vehículo que los esté llevando fuera de Ucrania. Hay que escapar de Ucrania, salir del horror, del peligro de la muerte, sobre todo aquel que atañe a los más desprotegidos, a los más débiles, que son los niños y que son naturalmente las mujeres. Miren ustedes ahora a los trenes colapsados que no dan lugar. Esto no es posible, no resiste análisis, duele, parte el alma. Miren ustedes el afán por subirse a los trenes. Son muy pocos los lugares para toda la gente que está pugnando. Imaginen todo lo que pasa allí, cuántas miserias humanas se despiertan en medio de esta situación atroz que les toca atravesar. Ahí está luego la llegada a los sitios donde piensan guarecerse, donde piensan comportarse como exiliados, ser recibidos como tales. En ese sentido se ha desplegado una buena contención. La ONU lo ha pedido, los países lo están cumpliendo porque no hay quien no pueda conmoverse de lo que sucede. También seguimos protestando y seguimos rechazando el comportamiento de quienes no dejan subir a los negros, a los indios, a los que son diferentes, y de esto ya hay responsabilidad de quienes están tratando de salvar su vida, como si la vida de los demás no tuviese el mismo valor. Es bueno también entender qué está pasando, cuáles son los lugares de Ucrania a los que ya ha penetrado Rusia. No es la mayor parte del mapa, pero sí la más importante. Miren ustedes este mapa, miren arriba a Kiev, miren en el medio a Kharkiv, miren abajo el Donbass, que está ya totalmente entregado a su pertenencia, primero como países independientes y luego como prorrusos. Pero después hay una parte de Ucrania que está todavía completamente libre, y desde allí es que parten algunos contingentes. De Kiev ya es muy difícil salir, la ciudad está rodeada en estos momentos. Este es el seguimiento que queremos hacer. Miren ustedes ahora cómo es un convoy de los rusos aproximándose, por ejemplo, a Kiev, a distintas ciudades. Esto es lo que marca el poderío que se abate en estos momentos sobre Ucrania, la diferencia de posibilidades que hay entre un país y otro. ¿Cómo aceptar esta guerra por parte de Zelensky, nada más que pensando que la OTAN y los Estados Unidos iban a estar reforzándolos, iban a estar respaldándolos y luchando ellos también?
Ustedes se dan cuenta el poder devastador que estamos mostrando en estos momentos en ese convoy de una de las rutas ocupadas por Rusia rumbo, en este caso, a la ciudad de Kiev. Zelensky creyó que iba a tener esa ayuda de la OTAN y de los Estados Unidos, que lo único que hacen es hablar y tomar algunas sanciones económicas, pero no todas, porque lo vamos a presentar en algún momento a Biden, dudando si va a sancionar a Rusia en los temas de petróleo y gas, porque allí hay conveniencias por la disparada del precio del petróleo, etcétera, que están estudiando. Quiere decir que se fijan en cada una de las posibilidades que tienen de ir en auxilio de los ucranianos. No les importa nada, los impulsaron a la guerra. Zelensky, muy escasamente preparado para la condición de estadista, ya no hablemos de presidente, está tomando nota erróneamente hace 12, 15 días de lo que iba a suceder cuando la guerra se desatara. Miren ustedes lo que es esto. Los convoys rusos avanzando tranquilamente sin que nadie más que los propios ucranianos le salgan al paso. Y no le salen. Muy poca batalla se está ofreciendo por parte del ejército ucraniano, y todo aquello de lo que se depende es de tener a los civiles poniendo el pecho a las balas, a las bombas y a los misiles para que no se disparen por parte de los rusos por una cuestión de mínima sensibilidad. Rusia no puede disparar sobre objetivos civiles. Cuando han caído civiles tiene que ver, según establecen los rusos, con accidentes, y esto es creíble porque si no estarían destruyendo todo, le apuntarían a lo que vengan, y esto ya hubiera sido definitivo para las posibilidades de los ucranianos. ¿Saben cuántos exiliados tenemos hasta ahora? Hasta hace unas horas la cuenta daba 1.700.000. Parece mentira, en Polonia ya hay 1.100.000. Polonia, país del que en su momento Ucrania tuvo que independizarse. A los héroes que tiene Ucrania tienen que ver con desligarse de Polonia y también de los judíos, separarse de ellos. Hungría tiene 180.000. Bueno, tienen ustedes allí la posibilidad de encontrar los lugares a donde han huido. A Rusia se han ido 110.000, a Moldavia 85.000, a Rumania 80.000. Mañana, en lo que serán las 2 de la mañana para nosotros, esta madrugada, cuando quizás estemos durmiendo tranquilamente, en ese momento madres y padres estarán tomando a sus hijos de la mano para ir por el corredor de protección que están ofreciendo los rusos y que ha aceptado Ucrania. Mañana se paran las batallas durante algunas horas para que más personas puedan escapar de semejante horror. Miren esta noticia que tiene que ver con el éxodo. Es el más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 1,5 millones de ucranianos, ya son 1.700.000, dice el diario El País de España, han huido en el éxodo más rápido en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y los demás cómo participan? Amenazando con mandar armas, mandando algunas armas, pero ¿qué van a hacer con esas armas? El ejército ucraniano inmensamente inferior en la confrontación con el ejército ruso. Los lanzaron a la aventura de una guerra que la están pagando con la muerte y con el exilio. Los ucranianos no tienen corazón, no tienen decoro, no tienen vergüenza los que impulsaron la guerra. Vamos a ir por parte para mostrarles a ustedes siempre el trasfondo que permitió que ahora tengamos esta muerte y este dolor en Ucrania. Pero López Obrador, el presidente mexicano, se aparta y dice algo que vale la pena escuchar. Nosotros no mandamos armas a ningún lado. Nosotros somos pacifistas. Nosotros somos del Partido de la Fraternidad Universal. Ione Belarra de Podemos también dice algo que está en sintonía con lo que expresa el presidente mexicano. Y aquí vamos a ir ya detectando dónde están las culpas y las verdaderas responsabilidades de todo lo que está sucediendo, por más que Occidente quiera involucrarnos a todos en una mentira irrespirable. ¿Cuál es? ¿Por qué la guerra? ¿Y qué pasa en la guerra? ¿Y cuál es el papel que están desempeñando estos aliados que lanzaron a esta aventura tremenda a Ucrania y ahora la miran de lejos y simplemente protestan? Es urgente hacer algo. Y los partidos de la guerra, obviamente, te dicen, muy bien, enviemos armas. Yo lo que os pido, compañeros y compañeras, es que pensemos, que tratemos de pensar cuáles son las medidas más eficaces para ayudar de verdad a los ucranianos y las ucranianas. Y creo, aunque tengamos muchos poderes mediáticos y políticos en contra, que lo más útil para ayudar al pueblo ucraniano es, sin lugar a dudas, apostarlo todo
a la diplomacia, compañeros y compañeras. Apostarlo todo a la paz. Es que estamos haciendo todo lo posible por la diplomacia, porque yo creo que no estamos haciendo todo lo posible. No hay derecho, compañeros y compañeras, a que los intereses económicos que están detrás de las guerras no dejen trabajar a la diplomacia y no se haga todo lo que está en nuestras manos para acabar con esta guerra ya. Estamos en una elección muy difícil, o una guerra de dimensiones mundiales o una guerra entre una comunidad internacional liderada por la OTAN o una apuesta seria por la diplomacia. ¡No a la guerra! Y la diplomacia lo tiene bien sencillo. Declara la neutralidad de Ucrania, promete que no será parte de la OTAN y se termina esta historia. De otra forma, va a continuar la guerra de distintas maneras. Podrán detenerla ahora, recomenzarán mañana, el próximo mes. Nunca va a terminar la guerra mientras la diplomacia, como dice Ione Belarra, no trabaje de la manera que tiene que hacerlo. ¿Y cuál es la posibilidad? Encontrar una solución. Y esta, sin ningún tipo de duda, es prometer, firmar, acordar que nunca Ucrania pertenecerá a la OTAN, que es como si México le perteneciera a Rusia en la cara misma de los Estados Unidos, que es aquello que defendía Kennedy cuando se instalaron en Cuba los misiles de Khrushchev. Es una cosa muy sencilla. Nuestra generación ya ha visto esta película. Lo que pasa es que no terminó impulsando a un país débil para la guerra frente a Rusia como han hecho con Ucrania. Eduardo Galeano decía algo tan sabio como todo lo que dijo Galeano: piden la paz, pero le dan las armas para que hagan la guerra. Te puedo decir es que son bastante hipócritas los llamados a la paz cuando provienen de los países dedicados a la guerra. Los 5 países que manejan el mundo hoy por hoy son los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas. Y esos 5 países todopoderosos, que mandan mucho más que nadie en este planeta nuestro, son los 5 países que son los que velan por la paz y también los principales productores de armas. Entonces cuando uno escucha discursos fervorosos por la paz, tiene que escucharlos con cierta desconfianza, porque suelen ser pronunciados por los mercaderes de la guerra. Y pasan cosas ciertamente increíbles en una guerra como esta que vamos a compartir con ustedes y que involucra al inmenso Diego Armando Maradona, salvando vidas. Vamos a ver esta información en continuado, hasta que uno de los policías, ¿cómo es esto?, vio los pasaportes de mis colegas argentinos. Este es un periodista que salvó su vida. Y entre un montón de palabras en ucraniano, dijo 2 que entendimos: Messi, Maradona. Ahí todo cambió. Nuestro gran camarógrafo menciona a un Samudio 1985, mostró que tiene un tatuaje de Maradona en la pantorrilla. Y ahí cambió absolutamente todo y salvaron su vida. Hoy, en uno de los controles, ahora viene el primero, de la ruta, la policía nos requisó documentos, cámaras, teléfonos y nos escoltaron hasta la comisaría. Los primeros interrogatorios fueron tensos en un país en guerra y se sospecha de espías o saboteadores. Bueno, y ahí es cuando viene lo que mostramos primero, que es Maradona en un tatuaje, y entonces todo se ablanda y todo puede sobrellevarse. Estamos en el recorrido de personajes que nada tienen que ver con la guerra. Eduardo Galeano, Maradona y ahora Daniel Barenboim, que ha dicho cosas importantes mientras dirigía este concierto en la ciudad de Berlín. Concierto por la paz. Ahí lo tenemos al gran maestro argentino-israelí dirigiendo, pero es importante lo que Barenboim dijo, con lo cual totalmente acordamos, sobre todo teniendo en cuenta la infamia que se ha destinado sobre la colectividad rusa en la República Argentina, porque desde el punto de vista político este es el interés de los medios mafiosos que dominan la opinión en la República Argentina. Vale la pena lo que dice Barenboim: hay que condenar la política en voz alta y clara y distanciarse de ella, pero no debe ser permitida una caza de brujas contra el pueblo y la cultura rusa. Esto es lo que dice Daniel Barenboim en su concierto. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar del poder real
mundial. Volvemos en la hora y hablamos del poder real mundial, ese que se lleva por delante las verdades, arrasándolas en cualquier lugar de la Tierra. Vamos a tratar de entender qué es lo que ha sucedido, porque de otra manera tan solo podemos hablar del dolor de las muertes, particularmente de civiles que han muerto en esta guerra en Ucrania. Putin habló en diciembre pasado. Nosotros compartimos con ustedes aquello y nos permitíamos advertir que esas palabras tenían que ser escuchadas por el resto de Europa, porque si no estábamos encaminados a la guerra, algo que se veía venir desde hace tiempo según muchísimos observadores. Vamos a recordar aquello que decía Putin, el presidente ruso. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома. Ну чего здесь необычного? Вот как американцы бы отнеслись, если мы взяли там на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США, поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Раз, два, три, четыре, пять. 5 волн расширения. Так что в чем нас не понимают? Esto es de diciembre. Hicieron oídos sordos, no les importó, porque juegan con la ventaja de poder mentirle a todo el mundo, porque hay un poder real mundial, manejado por Estados Unidos con la OTAN que se comporta como si fuera el baño de servicio de los Estados Unidos, porque ese es su tristísimo papel. No tienen ejércitos convenientemente preparados como en alguna época la tuvieron Francia o Alemania particularmente, no los tienen, porque se dejaron estar y pusieron todo en manos de los Estados Unidos. En consecuencia, ellos tienen que hacer la falsa diplomacia de las mentiras, mientras Estados Unidos daría la garantía de la guerra. Pero hasta ahora tampoco Estados Unidos se ha movido demasiado. Y cuando lo hace es para dar vergüenza. Mire lo que el Washington Post cuenta de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, hasta hace poco tiempo. Trump reflexiona sobre una idea realmente mala y evidentemente ilegal, la de bombardear a Rusia con banderas chinas. Mira lo que se le ocurre, lo dijo en Nueva Orleans el sábado. Trump reflexionó que podría Estados Unidos colocar banderas chinas en los aviones F-22 y después bombardear Rusia, desencadenando un conflicto entre estos dos países. Es imbécil de verdad. No puede ser. Lo que el Washington Post está contando no es cualquier diario, no es un periódico vecinal, de barrio, de la capital de los Estados Unidos. Es un diario de divulgación mundial, el segundo más importante de los Estados Unidos, y está contando esto de Trump. Verdaderamente es increíble. Oliver Stone mostró en su película Ucrania en llamas, mire de cuándo viene toda esta dolorosísima historia, todo esto que nos provoca tanta, pero tanta pena. Muestra cómo oficiales de Estados Unidos hablaban de esta guerra que ha dejado en soledad a Ucrania. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Klitsch and Tony Book on the outside. I just think Klitsch going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. Yeah, no, I think that's right. Okay. Good. Well, do you want us to try to set up a call with him as the next step? Sullivan's come back to me, VFR, saying you need Biden, and I said probably tomorrow for an attaboy and to get the deets to stick. So okay. Biden's willing. So you had this remarkable phone call where you have these two senior officials of the U.S. government apparently talking about a coup or how they were planning to restructure the government of Ukraine. Fuck the EU. ¿Qué me dice? ¿Cómo no entender si uno quiere, si pone mínima voluntad? Estaban nombrando las personas que se iban a hacer cargo de Ucrania, ya los estaban designando, un golpe de Estado. Como toda la vida no debería sorprendernos, pero lo que pasa es que cuando uno tiene los elementos así, los puede ver, no puede menos que quedar perplejo, atónito frente a una realidad claramente marcada por esa brillante película, como siempre, de Oliver Stone.
que contaba cómo preparaban un golpe de Estado en Ucrania, el golpe de Estado dado en Ucrania. Efectivamente, lo han ido preparando durante todos estos años y ahora nos hacen mirar desde la OTAN, los países involucrados, los medios de esos países y de los Estados Unidos y por supuesto los serviles que tenemos en América Latina, nos hacen ver que todo esto es una acción que tiene que ver solamente con Rusia y con Ucrania. El mundo estaba detrás de toda esta infamia que lo pagan las vidas de los ucranianos que mueren, de los rusos que mueren y de los ucranianos que tienen que exiliarse en cualquier lugar donde haya una frontera, atravesarla para ver si de esa manera quedan a salvo. Un documento como este parecería definitivo y sin embargo, para el entendimiento de la gente que no quiere entender, no lo es. Es insólito que uno pueda poner sobre la mesa tantas evidencias y que lo mismo, el que se le antoja pensar que el culpable es aquel que por una cuestión de lavado de cerebro entiende como tal, es ese al que le han marcado. Y no puede ser, no es aceptable. Mire este informe de Donbass que preparó en su momento Telesur. Escuelas, hospitales, edificios civiles, minas o mercados han sido objetivo durante meses de la artillería ucraniana, dañando así gravemente la economía de la región. Вечером это произошло 27 августа, как я и сказал раньше. Взрывом вот это все по факту сгорело все имущество, которое здесь находилось, повредилась сама торговая точка 15 лет. И хотелось бы вернуться где-то вот здесь, на этом месте, дальше продолжать работу. Хочется покоя, мира, чтобы дальше работать с людьми. Собственно, все, что я хотел сказать. Это здание 106-й школы. Сейчас вот это вот. То, что получается после обстрела, вот это что получилось, что обстреливали украинские войска, и вот после обстрела, что получилось со школой. Почему? Потому что, как заявил Порошенко, здесь сепаратисты и те самые террористы живут. А дети, допустим, единственное, что их в школе не было, то, что лето это было. А так дело в том, что, как он сказал, Порошенко, что это дети сепаратистов, надо всех уничтожать здесь. Esta es la realidad de Donbass, este es el ataque del gobierno de Ucrania sobre Donbass, la región que se ha apartado. Hace un rato habló el canciller ruso en la ONU. Vamos a tomar una frase que tiene que ver con todo lo que venimos diciendo ahora. No somos nosotros, sino los ucranianos los que atacan civiles. Kiev no deja a los civiles cruzar a Rusia porque contarían los crímenes del régimen ucraniano. ¿Cómo afiliarnos a una sola verdad en toda esta historia? Pero ¿por qué tomar la verdad de quienes ya sabemos que son mentirosos y estamos demostrándolo con estas imágenes, lo que cuenta Telesur, lo que tomábamos de Oliver Stone, el director cinematográfico norteamericano, con esa película documental en la que estaban registrando el golpe de Estado que preparaban en Ucrania, que tiene que ver tristísimamente con todo lo que ahora estamos exponiendo? También se llega a límites que uno no podría sospechar jamás. Hay un sector de diputados judíos que el otro día se envolvían en la bandera de Ucrania. No saben nada de la historia tremenda que han tenido que padecer los judíos, que solamente tuvieron una etapa más o menos pacífica y de respeto entre las guerras, y ya saben ustedes por qué, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero que desde hace cientos de años son masacrados en Ucrania. Y lo más reciente que contábamos, en la Segunda Guerra Mundial, 100.000, de los cuales 33.771 cayeron muertos en un barranco por las balas de los nazis con la colaboración de los nazis de Ucrania. ¿Cómo pueden envolverse en banderas? Pero para que no seamos nosotros lo que lo decimos como una invitación a reflexionar y a terminar con los ataques contra determinado tipo de colectividades y más bien unirlas en el tremendo dolor que deben tener en estos momentos rusos y ucranianos que viven en la Argentina. Mario Sinaí, un hombre profundamente conocedor de estos hechos históricos, mencionándolos por un viaje a Ucrania. Es una charla de más de una hora, dada en el Centro Sefaradí Israelí en septiembre pasado, no ahora mismo. Tiene un enorme valor documental. Les pido que lo vean en el trabajo de ciudadano que siempre estamos reclamando, pero para no hablar porque el aire es gratis, para no hablar sin el mínimo fundamento. Escuchémoslo. Cuando yo llego a Kiev por primera vez, en el centro de la ciudad, y aquí están viendo la foto a la derecha,
en el lugar más importante de la ciudad, que si fuese Madrid sería la Gran Vía, por decirlo así, está el monumento de Khmelnytsky. Ahora, para nosotros Khmelnytsky es un Amalek, uno de los muchos que masacraron al pueblo judío a lo largo de la historia, quizá no en la misma fila de Hitler, pero no muy lejos de él. No dejaría yo, si me interesa especialmente esto, y ahora quizás usted entiende mejor, podríamos mostrar muchísimo más todavía de lo que dice este hombre evidentemente muy sabio de toda la situación, que es Mario Sinaí. Pero cuando veíamos a ciudadanos judíos como diputados en la locura política de aprovechar, embanderándose con lo que venga por tratar de ir contra el gobierno nacional, entendiendo que para ir contra el gobierno nacional tienen que ir contra Rusia despiadadamente y mintiendo lo que sea. Mírelos, ahí está Naidenov, ahí está Milman. Y ya le mostramos a Wolf que se hace todo lo posible el distraído, porque debe saber perfectamente que no es esta una bandera que cobije a los judíos, que fueron siempre masacrados allí. Para que entendamos cuál es la confusión que se ha llevado. Y ahora el dolor, porque esto es entre ucranianos y rusos con la Argentina tratando con sus medios mafiosos de sacar todo tipo de ventajas. Entonces, atacar a los rusos y hacer que los ucranianos son absolutamente los buenos de la película, cuando en realidad son lo mismo, son hermanos. Tengo una amiga, esposa de un querido amigo músico, que es ucraniana o rusa, se lo pregunté, 3 veces me dijo si es ucraniana o es rusa, y siempre me olvido, porque para mí es exactamente lo mismo, Rusia, ucraniana, y sé que tiene, si es rusa tiene familiares ucranianos, y si es ucraniana tiene ancestros rusos, padres rusos o lo que fuere, porque esta es la historia de esos dos países, y aquí los estamos dividiendo todavía mucho más en función del dolor de la guerra y de los intereses políticos que se mueven, pero de sectores judíos todavía se hace muchísimo más inadmisible. Y después está la presión para que el gobierno termine con el derecho, la libertad de expresión que se tiene por parte de los que no dicen las verdades que firman y que son mentiras, diarios como La Nación y como Clarín en la República Argentina. Mire esto que marca, escúchelo mejor dicho a Gustavo López, que marca la fuerza que hace el gobierno para no dejarse presionar para cerrar un medio ruso. El canal RTV está en el aire en la televisión digital abierta por un convenio que se firmó en la época de Cristina Fernández de Kirchner, cuando Putin visitó la Argentina, y que se ratificó durante el gobierno de Macri. Nosotros tenemos un concepto de la libertad de expresión que se rige por la Convención Americana de Derechos Humanos, que es parte de nuestra Constitución. En algunos países, de hecho, se hizo en Uruguay, el sistema público sí la sacó del aire. Desde aquí nos parece un acto de censura, nosotros, bueno, no lo vamos a hacer. Bueno, esta es la posición del gobierno argentino, me da la sensación de que no cabe otra. Y mientras tanto pasan cosas que mueven también a una cierta indignación. Miren qué buena ocurrencia la de este humorista, famoso porque plagia, según dicen prácticamente todos sus colegas. No a la guerra, Fuerza Ucrania. Es muy bueno, quédese mirando eso, porque es una buena idea. Está bien, tiene un matiz político en la observación, pero dice no a la guerra, Fuerza Ucrania y la sangre. Es una excelente idea. Lástima que Nick la tomó de acá y no les avisó a The Economist, que fue 6 días antes el que había publicado esta idea, que insisto, es formidable. The Economist se queja, además, miremos esta noticia porque dice que Nick lo copia demasiado y no aclara quién es el autor de la idea, y en este mundo tan particular las ideas tienen un valor. Esa es una gran idea. Mire usted cómo alguien la copia, cómo alguien la toma, porque la guerra da también para todo esto. Nueva denuncia contra Nick, esta vez desde The Economist. Un ilustrador lo acusó de copiarle un dibujo a la reconocida revista. Había sido en el 2020, hace ya un par de años casi. Ahora volvió el plagiador serial a tomar The Economist pese a esas protestas. Pero no hay problema, porque es parte del poder real, el poder real económico y mediático y judicial. Vamos a ir por partes.
Vamos a tomar el poder real económico para mostrarles a ustedes primero este paño de un graffiti que es interesante y que dice una verdad que mueve una sonrisa. Habían puesto FMI y pusieron fue Macri, porque esta es la verdad. Alberto Fernández en el CCK diciendo que detesta al Fondo Monetario Internacional como todo el mundo. Algunos creen que esto para nosotros es un fuerte condicionamiento que nos va a frenar en todos estos deseos colectivos que nosotros hoy planteamos. Pero yo quiero que todas ustedes sepan, yo negocié 2 años para que eso no pase. Si hubiera seguido el consejo del que me decía esto se arregla en 5 minutos, nada de esto podría estar diciéndoles. Pero ¿saben qué hoy les estoy diciendo a ustedes? Que la infraestructura va a seguir creciendo, que la educación no va a caer, que la inversión en ciencia y tecnología se va a mantener, que los cuidados que necesitan los sectores más humildes seguirán en pie y que nadie va a doblegar nuestro deseo y nuestra definición de seguir creciendo. Lo puedo hacer porque discutí durante 2 años con ese mismo Fondo Monetario Internacional que yo desprecio tanto como todos. Bien, muy bien. Me gustó muchísimo. ¿A usted? Sí, esa es. No la de la Cunza, que reaparece. Yo no sé cómo calificarlo, mejor no. Porque solo se puede hacer con una sonrisa, porque si no uno se pone dramático frente a estos personajes. La Cunza. ¿Puede ser que la Cunza sea uno de los críticos a los que recurren estos medios mafiosos para que diga cualquier sandez, cualquier tontería? Está habilitado la Cunza después del daño que hizo primero en la provincia de Buenos Aires, donde tomó la mayor deuda de la historia de la provincia en dólares, que esa es la deuda, en dólares, en pesos, como la tenía Scioli antes, era una historia completamente distinta, además de ser bastante menor. Después vino él y tomó la deuda junto a María Eugenia Vidal en dólares. Y como premio lo llevaron al gobierno nacional. Y ahí siguió también tomando dólares y diciendo metáforas estúpidas. Y ahora es el crítico por excelencia de lo que el gobierno está haciendo en el acuerdo con el Fondo Monetario. El gobierno está pidiendo ampliar el crédito que tenemos con el Fondo Monetario para evitar un default, pero dado que el programa económico asociado a ese acuerdo creemos que es realmente malo, de muy mala calidad, que no va a resolver los problemas de Argentina. De acuerdo, creemos que es realmente malo, de muy mala calidad, que no va a resolver los problemas de Argentina de falta de crecimiento. Bueno, sigamos con este recorrido, estas tonterías inadmisibles, porque de otra forma no se pueden calificar, no son errores, son horrores, cometidos en nombre de pertenecer al poder real. Por eso el título es el poder real, en este caso económico, para que estén protegidos de decir cosas como estas. Fue firmado por el gobierno anterior, estoy de acuerdo, y en su momento el acuerdo fue un buen acuerdo. Endeudarnos con el fondo, ¿no? Además, era la opción más barata y viable para la Argentina. El acuerdo fue un buen acuerdo. Endeudarnos con el fondo, ¿no? Además, era la opción más barata y viable para la Argentina. Tampoco nos olvidemos de eso, ¿no? Sí, esto es posible solamente porque se puede decir la mayor atrocidad desde el punto de vista intelectual, la peor de las falsedades, y seguir muy campante. Ya no hay sanción para las mentiras. Hay sanción para las opiniones muchas veces, pero no para la mentira. Y la opinión puede ser refutada. Usted puede discutir con C5N, con este momento en el que transitamos por la columna. Puede no estar de acuerdo con nada y hará bien en discutirlo. Ese es un trabajo de ciudadanos y puede argumentar. Lo que no va a poder detectar es que le estemos mintiendo o que le digamos alguien dijo lo que no dijo. O alguien sostiene algo que es una falsedad. No. Esto no va a ocurrir, ojalá que nunca. Podría ser por un error y se pedirán las disculpas pertinentes, pero ellos saben que están acordonados en el poder real y pueden decir esto que dice, por ejemplo, Canalla Lombardi. Un ejercicio de la responsabilidad. Cuando habla de responsabilidad, ¿se sienten responsables de haber contraído la deuda?
No, la deuda se contrajo antes, la deuda la contrajo Cristina Fernández. Yo le dije a Lombardi un día que escucharlo a él hablar de economía lo mismo que el Gordo Valor hable de catecismo. Estuvo en todas las crisis que explotaron a la Argentina. Estuvo muy bien el Vasco. Le puse un poco de humor, que esto es lo que tenemos que resolver. Todas las tardes me prometo, no me voy a dar máquina para enojarme, para indignarme, porque a veces la impotencia, ellos lo tienen todo el poder. Uno pelea con cuchillitos de madera, en realidad. Pero hay que refutarlos, hay que dar la pelea, hay que dar la lucha, y usted seguramente está en lo mismo, está involucrado en esta idea. Porque son muy feos, muy malos, muy sucios en todo lo que hace, juegan de la peor manera todo el tiempo. Y a veces nosotros mostramos estos materiales y muchos de ustedes dirán, qué barbaridad, qué locura, cómo se animan. Piense que hay gente a la que le encanta ver eso y que se siente a buenas con esa mentira. Mentime que me gusta, parecen decir. De vez en cuando se llevan un chasco. Les pasa esto que les ocurrió en La Nación Más, según me adelanta el equipo de producción, muy aleccionador. Teniendo en cuenta, conociste perfectamente los términos y las condicionalidades del fondo en el acuerdo de 2018. Conociendo lo que hay ahora, ¿el fondo está siendo más flexible con Alberto Fernández y Cristina Fernández que con Macri? El fondo está siendo más flexible en el sentido de que lo que pide fiscalmente es menos. Lo que pasa es que no está dando plata. O sea, lo que está dando es plata suficiente como para pagarle. El fondo fue extremadamente generoso en dinero con el gobierno anterior. Demasiado generoso, diría yo. Con mucho menos plata que esa, hubiéramos podido apoyar un reperfilamiento de la deuda privada cuando la deuda era simplemente un problema de liquidez. Y un problema de liquidez vinculado fundamentalmente con la mala suerte de la sequía. Entonces, no lo hicimos. El gobierno anterior no quiso imponer una restricción a la salida de capitales que el fondo le pidió, me consta. Y el ministro Duhovne dijo, es impensable. Vinimos para... Bueno, no salió bien la nota, sáquenlo por favor. Habrán dicho, ¿cómo nos metieron en esto? Pobre el productor, que se le ocurrió buscar a esta persona, tenés que asesorarte, tenés que saber a quién poner. ¿Cómo no pones a ese tipo? Nos destruyó. Nos terminó con el programa. Es una barbaridad. Tomate 5 días en tu casa, no vengas por 5 días. No tenés derecho a hacernos esto. Mirá la cara que teníamos que poner en pantalla. Es una barbaridad. Y Macri, 10 minutos aguantó en la reunión. Unos dicen que se fue porque no estaba de acuerdo con lo que se estaba hablando, otros dicen que no tolera más de 10 minutos de una charla profunda y lo que se estaba hablando era un tema... nada menos que la postura frente al acuerdo del Fondo Monetario Internacional, otros porque empezaba un programa en Netflix. Es decir, se puede buscar una variada gama de posibilidades de por qué se fue Macri. La cuestión es que cuando estaban tratando ese tema se quedó solamente 10 minutos. El que se queda todo el tiempo, siempre para dar una opinión, es Axel Kicillof. Vamos a hacer un recorrido que tiene que ver con... señalar la barbaridad que se está cometiendo. Desde el cambio de gobierno, la oposición lanzó una verdadera campaña de comunicación para reescribir la historia de la deuda. Quieren indultar a Macri. Sigamos con rapidez y veamos qué más dijo Axel Kicillof. Lo cierto es que Macri puso en marcha, desde que asumió, un modelo de endeudamiento y fuga de capitales a través de medidas muy precisas de política económica. El resultado es que la deuda empezó a crecer y además a cambiar de composición. Cada vez el país debía más dólares, no sea parte de los cuadros ilustrativos, para ver que efectivamente es así. Más deuda, pero tomada en dólares. Deuda externa es en dólares y con extranjeros. Téngalo así presente porque es sencillo para entender, para que no le mientan cualquier cosa. El tercer tuit: el Estado tomó dólares para sostener la llamada bicicleta financiera, que como contrapartida tiene la desindustrialización y la pérdida de empleos y salarios. Hasta la llegada del Fondo Monetario, ese ingreso de capitales especulativos financió una fuga de capitales de 46.000 millones. Otra más de las expresiones por tuit. Esta es una parte, hay que buscarlo todo porque es muy interesante. El FMI es responsable de haber prestado por presiones políticas de Estados Unidos 44.000 millones de dólares, con los que se dio salida a los capitales especulativos por 21.000 millones de dólares y se sostuvo durante 2 años más la fuga, que alcanzó
41.000 millones más. Y el último. En suma, el relato macrista está dirigido a confundir y mentir para esconder la responsabilidad de Macri y el FMI en la situación que tenemos. Dejaron vencimientos de 19.000 millones este año y la Argentina no los va a tener que pagar ahora. Podrá intentar crecer, recuperarse. 20.000 eran para el año siguiente. Estos 2 años el camino está limpito, expedito de esa posibilidad y en consecuencia se podrá intentar un crecimiento que luego nuevamente nos lleva al Fondo Monetario Internacional, pero con otros recursos, porque si se le paga ahora 19.000 millones, nos morimos de hambre hasta los sectores medios, ya no solamente aquellos más bajos y los que están en una situación más vulnerable en la República Argentina. Hoy, en la Comisión de Finanzas, La Spina, que es una especie de lacunza de Canalla Lombardi, algo por el estilo, se permitió decir esto. Entre 2008 y 2011, se fugaron, y estos son datos del Banco Central, que Miguel Pese me los va a ratificar seguramente, se fugaron, son gente argentina que compran dólares, vamos a ponerle las cosas como son, ¿no? O acá nadie compró dólares nunca, a ver de lo que estamos acá. La explicación va por ese lado. Veamos lo que dice el Fondo Monetario Internacional para que no sea un sector político de acá el que lo haga, sino el Fondo Monetario, que es amigo, prestamista, acreedor, protector y de la misma moral de los que han liquidado económicamente esta etapa de la Argentina. El FMI reconoció, dice la gente del Destape, con un saludo a nuestro amigo Roberto Navarro, el FMI reconoció que el acuerdo con Macri financió la fuga de capitales en magnitudes históricas. El organismo internacional sostiene que tras el desembolso de la deuda en el macrismo aumentó la inflación, cayó el empleo y subió la promesa. Es sorprendente lo que hace. Pero no voy a recorrer el camino de lo sorprendente que es. Vamos a buscar que lo haga Martín Guzmán. Permítame decirle que me cuesta encontrar una situación en la cual se exhiba tamaña debilidad conceptual como cuando hacen una conversión de deuda en pesos y financiamiento del Banco Central de la República Argentina al Tesoro a moneda extranjera y hablan, por lo tanto, de endeudamiento en dólares. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? No es lo mismo, no tiene nada que ver una deuda en dólares y una deuda en pesos. No lo entiende el que no quiere. Aquel que usted en la discusión familiar le presenta todas las evidencias, le dice, mira, esto era mentira, ¿viste? Esto era mentira, ¿te das cuenta? Acá también había una falsedad y vos te lo creías y armaste toda una opinión por la cual ahora te mantenés, no se entiende por qué, defendiendo lo mismo que decías cuando no tenías las pruebas que ahora sí tenés sobre la mesa. Pasan este tipo de cosas. Y algo que va a escuchar es, no, si la deuda, la que toma Alberto Fernández es mucho mayor que la de Macri. Lo dicen 7.000 veces, lo repiten los mafiosos de Clarín y de La Nación, y la gente que tiene ganas de creer, porque cada cual tiene su simpatía y le gusta alimentarla con la información, hacen lo posible, mentime que me gusta, dame argumento, no me importa si es mentira, una falsedad, yo también la consumo, voy bien con eso. Y eso es demasiado inmoral para el que no va nada, porque por lo menos Manieto se roba medio país, por lo menos los Aguier hacen sus negocios internacionales. Pero el ciudadano común, ¿qué se lleva? ¿Qué gana con esto? Es nada más que una simpatía desmesurada por algo. Puede ser que haya también simpatías desmesuradas del otro lado, pero lo que importa siempre es la probanza que tengamos de aquello que queremos sostener. Jorge Alemán, hablando sobre el default, es interesante esto de este querido pensador argentino. Así como con la guerra, mi deseo es no más guerra, darle una oportunidad a la paz, no quiero que muera más gente. Yo quisiera que salieran bien las cosas. No vi que hubiera una articulación popular lo suficientemente fuerte para soportar el default. Es decir, para el default era necesario millones de personas en la calle, armando una política, un proyecto alternativo al Fondo Monetario Internacional. Yo no hubiera estado en contra del default. Lo que no vi es la construcción política para esa posición. Esa posición hubiera exigido un estoicismo además enorme.
La pelea es muy difícil, contra carontes que son los que van remando por el infierno. Nos quieren llevar de esa manera, porque de otra forma, y todos, el poder económico, el mediático, el judicial, ahora estamos con el poder económico. Y mire usted lo que dice Roberto Feletti, desde la desesperación, habla de la insolidaridad de la mesa de enlace. La palabra, con permiso de Feletti, es modestísima, es mucho peor que insolidaridad. La mesa de enlace, la sociedad rural, está judicializando las retenciones para tratar de que sean cero. Bueno, eso muestra la insolidaridad de la mesa de enlace y la sociedad rural con los argentinos. Bueno, eso muestra la insolidaridad de la mesa de enlace y la sociedad rural con los argentinos. Todos sabemos que si las retenciones son cero, el precio del pan va a ser a precio internacional. Nadie en la Argentina, y sobre todo en un consumo popular, gana salarios a precios internacionales. Patronales agropecuarias que, bueno, si es por ello, exportarían todo. Está bien, pero es más enfático lo que pone en un tuit Raúl de la Torre, reconocido periodista y amigo. Vamos a leer, porque ahí está la profunda verdad. Argentina partida por intereses económicos. Vuela el precio del trigo en el mundo y en vez de ser un gran alivio para un país exportador y muy endeudado, resulta un gran negocio para pocos y un shock inflacionario para la población. Exportar más, caramba, no es buena noticia para todos. Todo empieza con lo que ahora marcará la continuidad. Pero vamos a abrir el juego con la palabra del doctor Zaffaroni sobre qué poder hay, como en aquel poema de Jorge Luis Borges, Ajedrez, ¿se acuerda? Que Dios detrás de Dios mueve las piezas. Bueno, ¿cuál es el Dios? En este caso, ¿qué diablo detrás del diablo mueve las piezas? Ahora resulta que la deuda la contrajo el actual presidente. Se dicen, esto es creación de realidad, claro, y eso desconcierta. Pero no podemos tener una democracia plural con un monopolio o oligopolio de medios. Eso es incompatible con la democracia. La desregulación total del mercado de medios en el hemisferio norte no se tolera. Nosotros sí. El poder real mediático, a lo que apuntaba recién el doctor Zaffaroni. Miren lo que pueden decir en un canal como La Nación Más, hay que sentirse muy fuerte, ¿eh? De verdad que desde la debilidad natural que se tiene cuando se juega en infinita inferioridad, uno no deja de envidiarlo, porque todo les va bien, cualquier cosa pueden decir, tienen mucho poder detrás, hay unos jefazos que son maravillosos a la hora de brindar protección de toda naturaleza. Cuando ves esto, cuando ves el rol de la Argentina y cómo la Argentina tardó en reaccionar frente a lo que ocurre, ¿qué sentís? Bueno, aquí el kirchnerismo tiene sueños húmedos con Putin. Putin le realiza todos los sueños del kirchnerismo, ¿no? Aquí hay un putinismo de aldea, pero realmente apostaron mucho. Apostaron además con una mirada... Un putinismo de aldea. Un putinismo de aldea, sí. Mitre, para seguir con la mafia, pero ya la mayor, el padre de las mafias mediáticas de la República Argentina. A ver qué salió de Mitre. María, haceme acordar que después te comente de las picadas de Alberto y Fabiola. Mirá. El gasto, 24 millones de pesos que pagamos todos. Qué picada. Compraron 2.7 toneladas de jamón cocido. Ah, la pelota. ¿Toneladas? Y sí, dice acá. Media tonelada de Por Salud. Qué picaditas. Qué manera de comer. El costo estimado para esta compra supera los 24 millones de pesos. Esto surge de la metodología utilizada en el expediente, catalogado como licitación pública. Muy bien. El presidente se está comiendo 7 toneladas de jamón por día. Pare un poco, Alberto, de verdad. Y dígale a Fabiola también. No es así, no es una picada tan grande la que hay que consumir. ¿Te puede creer? Pero esto, dicho al necio que quiere, mentime que me gusta, le va bárbaro. Le va bárbaro. ¿Sabe lo que gastan en comida? La gente se muere de hambre. Inmediatamente la reflexión. Puede ser un taxista, aunque hay taxistas maravillosos, pero un taxista que se vuelve y le dice, ¿se da cuenta? La gente se muere de hambre y estos tipos se comen 700 kilos de jamón, ellos, solitos. Jamón, queso, seguramente el mejor vino. Y se da máquina, porque además
a la gente en general, a millones y millones de personas, le va un poco complicada la vida. Desde siempre y para siempre en el mundo capitalista. Hay que tener un culpable. Y si le están marcando tan claramente que en medio del hambre generalizado hay un presidente que se come 70 toneladas de jamón, del mejor jamón además, jamón del medio, imagine usted cuál es la reacción de la gente, el grado de enojo que se puede... Hay una aclaración, lamentablemente no es así. No comen todo eso. Comunicado de la Secretaría General de Presidencia. Ante la difusión de información falsa y distorsionada sobre gasto, bla, 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 la Secretaría aclara lo siguiente. Vamos al otro. Aclara que los productos que se enumeran en la licitación son un estimativo de las necesidades de todas las dependencias de Presidencia. En consecuencia, es falsa la información difundida sobre gastos en millones de pesos para la realización de picadas. ¿Algo más? Sí. La información sobre compras de los organismos del Estado Nacional se encuentra disponible en los sitios web de acceso público. Es decir, si usted trabaja de ciudadano puede acceder, pero tampoco se puede pasar la vida chequeando lo que ellos dicen. Para eso, de vez en cuando nosotros lo podemos hacer, cuando la mentira es muy flagrante. Hasta divierte un poco jugar con eso, pero sepa que es muy grave, demasiado grave, porque esto se está diciendo a millones de personas todo el tiempo. Esa es una información. La otra podría ser: el adiestrador del perro del presidente es funcionario público. Usted dice, no puede ser. Las hacen todos estos tipos. Bueno, Aníbal Fernández dice, la mafia de Mañeto nombró al adiestrador de Dylan como director del Ministerio de Seguridad. Ariel Zapata, quien había sido uno de los señalados por ingresar a la Quinta de Olivos durante la cuarentena más estricta, o sea que el tipo era feo del todo, pero además lo ponen de funcionario. ¿Qué dice Aníbal Fernández de esto? El grado de ignorancia y de mala leche de los que publicaron esa nota. El especialista número uno en lo argentino en sinotecnia es Zapata. ¿Qué tiene que ver Dylan acá? ¿Y yo qué tengo que ver? Yo no me meto a decir al presidente con quién tiene que hacer dieta a sus perros. Yo lo necesito, lo nombramos y vamos a tener en un tiempo vista el mejoramiento del stock de canino que en cada una de las situaciones sea búsqueda de personas, búsqueda de resto de personas, que no es lo mismo, búsqueda de explosivos, búsqueda de drogas, de estos animales en manos de especialistas en serio para cumplir con su función. Vamos a cerrar nuestra columna, ya llega Gustavo Silvestre, allí está Gustavo con todo listo, con Daniel Goyan y el doctor Raúl Alfonsín, desde un archivo que se ha visto muy poco. Y va a ver por qué los ponemos juntos. Se juega todo el tiempo con la cancha inclinada, con un periodismo mafioso, ¿no? Ya un periodismo absolutamente que toma partido político, pero en forma mafiosa, porque para mí hacer esto con la prensa es parte de una práctica mafiosa. No es ya ni siquiera una interpretación desde un punto de vista ideológico. Es metódico. Fíjense que uno por semana que van agarrando y dice, a este hay que mellarlo, a esta candidata hay que mellarla. Yo aclararía a la Nación hasta que no lo vea, lo escuche, yo no le creo nada. Porque la verdad es que siempre miente. Hay también que decirlo, aquí hay una asignatura pendiente. ¿Cómo vamos a hacer para adelante en la Argentina, en Uruguay, en cualquier país del mundo, para compatibilizar la democracia con los medios masivos de difusión? Esto se lo dejo a usted, mi querido doctor, para que lo analice. No, es de todos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo es la cosa? Lo que veo es que... Sí, han cobrado una... Fíjese lo que pasó en Italia, ¿no? Es una fuerza tan grande. ¿Con lo de Berlusconi, dice usted? Claro. Yo creo que para que haya democracia tiene que haber sujetos democráticos. El sujeto democrático es un hombre y una mujer dispuestos a participar. Para que esa participación sirva a la democracia tiene que ser racional. Para que sea racional tiene que estar informada esa persona. Y si la desinforman... No, pero además, fíjese, es un tema que va a ser el tema del siglo que viene. Y fue nomás, como dijo el doctor Alfonsín. Gustavo Silvestre y nosotros, ni tiempo para agradecer a este maravilloso equipo de producción. Mañana. Hasta entonces, muchas gracias.